presentarme. Yo soy el doctor Kawaya de Medicina Interna y bueno, como algunos de ustedes ya saben, soy el docente de semiología que bueno, trabajo en el hospital holandés. ¿De acuerdo? Espero que el tema que ahora voy a hacer de su conocimiento, pues sí que algunos ya tienen idea de algunos rasgos semiológicos que se va dando en el curso del tercer ciclo de medicina en su formación, hasta en la materia de fisiología han visto algunos signos y síntomas a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Hay patologías que se les ha mencionado cuando ustedes han estado abordando lo que es la fisiología hepatobiliopancreática. Entonces, de ahí no creo que les sea muy complejo entender, ¿de acuerdo? La ictericia es uno de los... Como semiólogos, a lo largo de la vida y de nuestra formación como médicos, necesitamos encontrar un patrón de signos y síntomas para que ustedes puedan hacer el diagnóstico o tener la impresión diagnóstica de todas las enfermedades, ¿de acuerdo? Cuando sus docentes inicialmente ustedes les explicaron de que la medicina, más allá de hacer una relación médico-paciente, estamos para el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Y las enfermedades tienen una serie de patrones. Y esos patrones que nosotros buscamos son síndromes, ¿de acuerdo? Como ustedes lo saben, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿de acuerdo? Estamos todavía en la etapa inicial de hacerlos conocer a ustedes todos aquellos signos y síntomas en rasgos generales. Cuando estén en el cuarto ciclo de la carrera, prácticamente ya van a abordar las enfermedades como tal, patologías cardíacas, patologías hepáticas o renales, ¿ya? Y algunos de ellos tienen ciertas características clínicas, como también, pero hay enfermedades que no tienen ningún patrón específico, ¿de acuerdo? Dentro de ellos están aquellos pacientes que tienen ictericia, y eso ya ustedes lo han debido estar en contacto con algún familiar que en algún momento ha padecido ictericia, o con algún, generalmente menores de edad igual han debido ver infantes que también les da ictericia, de acuerdo, que vulgarmente nosotros conocemos como piel amarillenta, de acuerdo. Nuestro léxico de aquí en adelante, pues debemos ser capaces de traducir las manifestaciones sintomáticas y las signologías de un paciente en términos médicos, ¿de acuerdo? Reiterarles que lo que ustedes conocen como piel amarillenta, a partir de hoy van a utilizar terminología que se llama ictericia, ¿de acuerdo? Entonces les reitero, es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Muy bien. Normalmente les digo, el origen de la bilirrubina o de la ictericia es a consecuencia del incremento de la bilirrubina, ¿de acuerdo? En fisiología ustedes vieron la fisiología hematológica, donde hay el grupo M, ¿de acuerdo? Producto de esa degradación, porque ustedes saben que los glóbulos rojos solamente llegan a vivir 120 días, ¿de acuerdo? Posterior a aquello, hay un sistema que posteriormente les voy a explicar que los va degradando, ¿de acuerdo? Y producto de esa degradación, pues aparece la bilirrubina. En situaciones patológicas, la bilirrubina llega a superar un valor que en laboratorio les van a mencionar que es entre un rango de 0,3 a 1 miligramo.
Alguno que otro laboratorio le va a poner en su referencia de valores de normalidad entre 0,5 a 1,5. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nos damos nosotros cuenta de que el paciente está ictérico? Cuando en el laboratorio supere los 2 miligramos decilitro. Eso es pregunta de examen, pregunta de internado, pregunta de la residencia. ¿De acuerdo? Eso es constantemente se les pregunta cuando uno, o el ojo humano, la percepción del examinador puede llegar a apreciar en alguien cierto grado de ictericia. ¿De acuerdo? Y como médicos, obviamente, estamos en la capacitación a futuro ser peritos en el diagnóstico sindromático de la ictericia. ¿De acuerdo? La evaluación de la ictericia o de la coloración amarillenta de la piel siempre debe ser en un ambiente que tenga luz natural. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las luces LED u otras luces fluorescentes pueden distorsionar nuestra apreciación clínica. ¿De acuerdo? Otra pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, hay lugares o regiones del cuerpo humano donde fácilmente se puede apreciar la coloración amarillenta de la piel, entre comillas, ictericia, ¿de acuerdo? ¿Cómo es las escleras, que usted ya lo conoce, ¿de acuerdo? La región facial, el paladar duro, la palma de las manos, ¿de acuerdo? Y el tórax también. Pero los diferentes lugares donde se puede observar depende de la cantidad de bilirrubina que pueda tener a nivel serológico. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿por qué en estos lugares, tanto en la esclerótica como en las escleras o como en el paladar duro, es más fácil apreciar el tinte ictérico? ¿De acuerdo? La bilirrubina tiene una gran afinidad por la elastina, pregunta de examen. ¿De acuerdo? Ustedes saben que la elastina es una proteína. En bioquímica ustedes aprendieron que más o menos eso es de 70 kilodaltons y tienen afinidad por esta bilirrubina. Probablemente en ciertos tipos de coloración de piel eso pueda interferir, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, digamos, los que viven mayor tiempo en la zona tropical o en los yungas tienen una piel amarillenta y eso obviamente puede disminuir o más bien ser un falso positivo con lo que respecta a la apreciación de la ictericia. Por eso que hay zonas a las que les he mencionado, como las escleras, como el paladar duro, que son más sensibles a que puedan ser modificados por la elastina. En cambio, los otros pseudoictericias que proceden, digamos, del betacaroteno, que a veces suelen pigmentar la piel, pero que las zonas que les he mencionado, tanto la esclerótica como el paladar duro, no tienen afinidad por esos tintes de betacaroteno, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿En qué lugares es más fácil apreciar la ictericia? Escleras y paladar duro. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, en porcentaje, ¿ya? Cada examinador, mire, cuando a nivel sanguíneo los niveles de bilirrubina están entre 2 a 3 miligramos de decilitro, casi, les digo casi, el 70 o el 80% puede darse cuenta, ¿de acuerdo? El otro 20% no, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo es más apreciable, como lo ven en la diapositiva? Cuando supera los 15 miligramos de decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente es imposible que cuando ustedes se enfrenten a un paciente en el servicio de emergencia, porque la ictericia es frecuente en el servicio de emergencia, ¿de acuerdo? Es imposible que ustedes puedan pasar desapercibido un paciente
ictérico con 15 miligramos de cilitro, ¿de acuerdo? Posiblemente aquellos que no están habituados a ver pacientes ictéricos esté dentro de aquella población que vaya a explorar en el 70 o el 80% en los que puedan apreciar la ictericia. Y es importante, es como en medicina siempre nos preguntamos por qué suceden las cosas, ¿no ven? Para eso estudiamos medicina, ¿de acuerdo? Aparece un síntoma o una manifestación clínica y nos preguntamos el por qué, ¿de acuerdo? Como médicos tenemos esa curiosidad, si vale el término, de que cuando vemos algo que no está o está fuera de la normalidad, siempre nos preguntamos el por qué. El por qué él está ronco, el por qué él está con disfonía, el por qué él está o ella está con usa lentes, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también viene el por qué llegamos a tener ictericia. Una parte ya les he mencionado, la bilirrubina viene de la degradación del grupo hemo de los glóbulos rojos, pero hasta que suceda eso, pues hay una serie de procesos para que la bilirrubina como tal aparezca a nivel hematológico, ¿de acuerdo? Ustedes ya vieron en la parte de fisiología lo que es la síntesis. Esto es solamente para recuerdo, pero no está de más, ¿de acuerdo? Procede del catabolismo del grupo hemo, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el grupo hemo? No solamente en la hemoglobina, donde sí está el 80 o el 70% del grupo hemo. Hay en otros tejidos o enzimas donde también están presentes el grupo hemo. Dentro de ellos está la mioglobina, las catalasas y los citocromos. Son otras fuentes de grupo hemo. Pregunta de examen, ¿de acuerdo? Otra vez. El 85 o el 80 o el 85% viene, les dije, de la rotura de aquellos hematíes, ¿de acuerdo? ¿Quién es el órgano que se encarga de degradar aquellos hematíes que ya han cumplido su tiempo de vida? El vaso, ¿de acuerdo? Pero tanto el vaso, el hígado, la médula ósea y los capilares tienen un sistema, que se llama el sistema retículo endotelial, ¿de acuerdo? ¿Y de qué consta este sistema retículo endotelial? Prácticamente son los macrófagos que viven en los diferentes tejidos que hice la mención, ¿de acuerdo? El macrófago tiene la capacidad de fagocitar a los hematíes defectuosos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, de la fagocitosis, pues aparece, el macrófago dentro del metabolismo de los hematíes, pues degrada en dos componentes, un grupo hemo y el otro grupo globina. Con la globina no nos metemos por el momento porque ya después eso nuevamente va a ir a formar los aminoácidos. Lo que nos interesa es el grupo hemo, ¿de acuerdo? Producto de la enzima hemooxidasa, pues hay una degradación en CO2 y biliverdina, ¿de acuerdo? Y el otro componente es hierro. El hierro nuevamente se va a volver a utilizar, ¿ya? La biliverdina es a través de la biliverdina reductasa llega a producirse en bilirrubina no conjugada, ¿de acuerdo? El 90 hasta el 95% de la bilirrubina que está en circulación es bilirrubina no conjugada, ¿de acuerdo? Solamente como un break, ¿ya? Toda la bilirrubina que no está conjugada, por si acaso, no aparece en la orina, ¿de acuerdo? Y van a comprender por qué después. Muy bien. La bilirrubina por sí sola no anda en la circulación vascular, ¿de acuerdo? Necesita un medio para que pueda ser transportada. Y eso es la
albúmina. Entonces, pregunta de examen. La bilirrubina va unido a la albúmina para que pueda ser metabolizada posteriormente. Por sí solo no entra a los hepatocitos, necesita de albúmina para poder ser metabolizada posteriormente. Hay patologías en las que predominan las bilirrubinas no conjugadas, ¿de acuerdo? Y hay patologías en las que predominan las bilirrubinas conjugadas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de bilirrubinas conjugadas, prácticamente quien se encarga de hacer todo ese proceso es el hígado, ¿de acuerdo? Muy bien. La bilirrubina entra no conjugada, ingresa a las células hepáticas a través de un transporte pasivo. Bueno, no necesita un mecanismo de transporte activo, pero dentro de los hepatocitos, a través de la UDP-glucotransferasa, llega a conjugarse en el 80% con el ácido glucurónico. Pregunta de esa. ¿De acuerdo? Después de la conjugación, prácticamente la bilirrubina pasa a ser excretada. ¿Listo? Pero hay en un 80% de los casos, las bacterias que hay en nuestro lumen intestinal llegan a descomponer la bilirrubina conjugada. ¿De acuerdo? ¿En qué componentes? En estercobalamina, uropilinógeno y uropilina. ¿De acuerdo? La primera es a quien se la debemos el pigmento característico de las heces fecales. ¿De acuerdo? La tercera es a quien se la debemos el pigmento característico de la orina. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, porque así también lo conocemos a la no conjugada, ¿de acuerdo? Nuevamente lo repito. Bilirrubina conjugada, bilirrubina indirecta, ¿de acuerdo? Hay términos que hasta inclusive los del laboratorio se llegan a confundir, ¿de acuerdo? Nuevamente, bilirrubina conjugada, no conjugada, también se denomina indirecta. Bilirrubina no conjugada se denomina también bilirrubina directa, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando hay incremento de bilirrubina no conjugada, ya les decía que hay patologías, ya les haré mención más adelante, no va a llegar a pasar a ser excretada a través de los riñones. Por tanto, pero sí el paciente puede estar ictérico, puede estar, ¿de acuerdo? Pero la característica es que no va a pasar a la orina. Por tanto, la orina no va a incrementar su matiz, ¿de acuerdo? Cuando la coloración de la matiz se incrementa, se denomina coluria, ¿de acuerdo? Una orina que tiene un tinte ictérico se llama coluria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el paciente les haga referencia de que mis orinas están oscuras, prácticamente se refiere a que su orina o la diuresis está colúrica, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos son los valores de referencia que les hacía mención, ¿de acuerdo? La bilirrubina no conjugada, que se llama bilirrubina indirecta, los valores de referencia están entre 0,3 a 0,9. Eso es lo que cuando abordamos al paciente con una ictericia, debemos ir a ratificar o a confirmar o rechazar los parámetros de laboratorio que ustedes seguramente ya lo están viendo en parte del laboratorio clínico, a ir a determinar de que los valores del laboratorio de bilirrubina conjugada estén entre 0,3 a 0,9 y los de la bilirrubina no directa pues estén entre 0,1 a 0,4 miligramos. En total tenemos el valor de referencia que es entre 0,3
a 1.2. Pero, ojo, no puede sobrepasar los 1.5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ya les decía, mencioné al inicio de la presentación, porque cuando supera los 2 miligramos de silicio, el paciente ya tiene cambio de coloración en la piel. ¿Listo? Muy bien. Los pasos del metabolismo, que ustedes, acabo de mostrarles, pueden llegar a ser mostrados. ¿De acuerdo? De ahí que las diferentes alteraciones que se puedan presentar dentro del metabolismo de la bilirrubina pueden ayudarnos a orientar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Un incremento de bilirrubina no conjugada nos habla de patologías que no tienen nada que ver con la función hepática. Un incremento de bilirrubina conjugada sí nos llega a hablar que hay un compromiso o una patología hepática como tal. ¿De acuerdo? Los términos ya les hice mención de hiperbilirrubinemia no conjugada o directa, pues hacen referencia, ¿no?, al incremento de bilirrubinas, tanto directa o de lo contrario, de la bilirrubina indirecta. ¿De acuerdo? El término que a partir de ahora utilizaremos con ustedes es hiperbilirrubinemia directa o indirecta. ¿De acuerdo? Ya no de tinte ictérico o coloración amarillenta de la piel o elevación de bilirrubinas, no. Los términos adecuados para hacer referencia al incremento de bilirrubina es hiperbilirrubinemia. Y para hacer referencia al incremento de bilirrubina directa e indirecta, hiperbilirrubinemia directa y hiperbilirrubinemia directa. ¿De acuerdo? Eso les tiene que quedar claro. Porque en la gestión pasada, si no me equivoco, en la interpretación de laboratorios, o sea, sus compañeros seguían utilizando, a pesar de que ya casi estaban por terminar el tercer ciclo, todavía hacían referencia de que su bilirrubina está aumentada, su bilirrubina está disminuida, etcétera. ¿De acuerdo? Por favor, como médicos que son, hablar con terminología médica. ¿De acuerdo? Y prácticamente eso, quien haga uso de esos términos, pues fácilmente los va a poder entender. Las alteraciones dentro del proceso de formación o de la degradación del grupo N, ¿de acuerdo? Hay patologías genéticas y patologías hematológicas que prácticamente pueden verse afectadas y contribuir al incremento de la bilirrubina. ¿De acuerdo? Las lesiones o las causas que ocurren antes del hepatocito o de la función hepática, ponemos en el término de prehepáticas. Entonces hay enfermedades que llegan a incrementar la bilirrubina, a eso le llamamos lesiones prehepáticas. Y las que son propias del hígado, hepáticas, y las poshepáticas. ¿De acuerdo? Tanto en la alteración de la producción de la ictericia en la hepática y la poshepática, ¿de acuerdo?, hay un incremento de la bilirrubina conjugada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo lo clasificamos? Ducy ya, para fines prácticos, Ducy lo clasificaba para tener una impresión diagnóstica de aquellos pacientes que tienen ictericia en lesiones prehepáticas, hepáticas. A mí me gusta mucho hablar de las hepáticas, donde prácticamente las personas que llegan a tener un cuadro de hepatitis viral, siempre vamos a relacionarlo con una lesión hepática. ¿De acuerdo? Y las prehepáticas generalmente las relacionamos con patologías hematológicas. En este caso, las enfermedades hemolíticas. Y eso es propio más lo vemos en recién nacidos, ¿de acuerdo? Por incompatibilidad sanguínea o por afectación de otros sistemas o enfermedades
relacionados a autoinmunes, en las que se puede ver el incremento de las patologías somáticas, ¿no? Y las poshepáticas prácticamente son obstructivas, ¿de acuerdo? Y las lesiones obstructivas pueden ser en las vías principales o en las vías biliares accesorias, ¿de acuerdo? Dentro de ellas están aquellas patologías como el SEA de cabeza de páncreas, la coledoclitiasis o las microlitiasis de la hepática común derecha y de la hepática o de inmunes que también suelen lesionar la vía excretora, bilirrubinas. ¿De acuerdo? Muy bien. También hay otra, ¿de acuerdo? Yendo a la y al manejo con la que se habitúe el abordaje del paciente, pues habla aquellas hiperbilirubinemias no conjugadas e hiperbilirubinemias no conjugadas. Las hiperbilirubinemias conjugadas, pues nos hacen referencia a aquellas alteraciones de la eritropoiesis, ¿de acuerdo? Las hemólisis, importante eso, y enfermedades antes de que éstas puedan ser excretadas, como la enfermedad de Gilbert o la enfermedad de Crigler-Najm, que prácticamente son aquellas alteraciones congénitas en la síntesis enzimática que les hice mención anteriormente para la conjugación con el ácido glucórico. ¿De acuerdo? Las hiperbilirubinemias conjugadas nos hacen referencia a lesiones en el sistema de excreción de las bilirrubinas. Dentro de ellas podemos hablar aquellas patologías virales, ¿no? Ya sea las hepatitis B, las hepatitis A y las hepatitis C. De todas ellas, las hepatitis B suelen cursar con mayores niveles de ictericia en comparación a las de hepatitis A o las de hepatitis C. ¿De acuerdo? Hay patologías malignas que pueden también obstruir la excreción de las bilirrubinas conjugadas, reiteradas, el SEA de vesícula biliar, el SEA de cabeza de páncreas, ¿de acuerdo? Que dependiendo de la edad, porque es imposible pensar en personas jóvenes que tengan un SEA de páncreas o un SEA de vía biliar, ¿de acuerdo? Es imposible. Vamos a ver más adelante que hay un grupo etario en la que predomina ese tipo de patologías. En el servicio de emergencias es un desafío cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente ictérico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí definimos si es para un manejo clínico o para un manejo quirúrgico. Cuando ustedes hagan su práctica hospitalaria en el internado, prácticamente es una manzana de la discordia entre clínicos y quirúrgicos, ¿de acuerdo? Hay algunos que por una hiperbilirubinemia leve, una ligera alteración de enzimas hepáticas, pues prácticamente dicen, no, esto es para manejo clínico. Y los clínicos vienen y obviamente no, mentira. Hay cierto predominio de hiperbilirubinemia directa, no, este es para manejo quirúrgico porque denota probablemente un cuadro obstructivo, tal vez de la vía biliar. ¿De acuerdo? Entonces, en función a los antecedentes que nosotros obtengamos en el momento de hacer el abordaje con el paciente, es importante para que nos podamos orientar en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y definir el caso, ¿de acuerdo? Dependiendo de la edad y del sexo, generalmente menos de 30 años,
predomina la hepatitis viral. ¿De acuerdo? Les decía, yo no puedo pensar en su compañera que está acá en un cáncer de páncreas cuando ella tiene 30 años. Si a ella yo la encuentro ictérica, es más probable que tenga un cuadro de hepatitis viral. Si en cambio me enfrento a un paciente que ya tiene más de 65 años, en este caso 75 años, lo más frecuente es que este paciente esté cursando con un cuadro de litiasis, ¿de acuerdo? O enfermedades malignas como se menciona de la cabeza de páncreas. Esta es la cuarta vez creo que les repito eso, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. De acuerdo a edad, ¿qué pacientes llegan a tener patologías de cabeza de páncreas? Opción A, pacientes con 13 años. Opción B, sexo femenino. Opción C, pacientes adultos mayores por encima de 75 años. A cualquier edad hay lesiones hepáticas ocasionadas por fármacos, en especial por el paracetamol, ¿de acuerdo? En especial también por aquellos fármacos de tratamiento específico que nos hacemos referencia a aquellos pacientes que reciben tratamiento antituberculoso como la isoniazida, es uno de los otros fármacos que llega a lesionar la función del hepatocito y prácticamente pues hay un incremento de las bilirrubinas, ¿ya? Las mujeres, eso no está de más, lamentablemente en lo que les resta de vida, las mujeres tienden a padecer muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Y los hombres se salvan porque llegan a vivir menos años que las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la cirrosis no da a mujeres, o por lo menos no es frecuente que les dé a mujeres, es más frecuente en varones, por esos fines de semana que se dan, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay hábitos también que debemos de relacionarlos con el incremento de bilirrubinas o hiperbilirrubinemia, ¿de acuerdo? Como en especial les hacía mención a aquellos pacientes que llegan a contraer una infección viral, ¿de acuerdo? Tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C. La hepatitis B es difícil que ustedes lo puedan contraer de boca a boca, ¿no? O de por compartir cuchara, etc. Es netamente sanguíneo, ¿de acuerdo? Así como las enfermedades de transmisión sexual son sanguíneas, ¿de acuerdo? Muy bien. Las hepatitis C, más bien son respiratorios. Y las hepatitis A, ¿saben cómo son? Ano, mano, boca, ¿de acuerdo? Y los que tienen hepatitis A generalmente son infantes, ¿de acuerdo? Difícil que ustedes tengan porque ustedes ya tienen un hábito de aseo impresionante, ¿no? Tocan algo, se lavan las manos, ¿no? Difícil que ustedes tengan hepatitis A, difícil, imposible, porque ya les hice la mención de por qué no pueden, ¿de acuerdo? El alcoholismo, solamente reiterarles como en el anterior tópico, aquellos pacientes que llegan a tener cirrosis, en el 90% de los casos se debe al alcoholismo, ¿de acuerdo? Hay un cierto porcentaje de cirrosis que evoluciona de una esteatosis hepática, como lo que ustedes conocen vulgarmente, hígado graso, ¿de acuerdo? Pero es un porcentaje mínimo. La gran mayoría de aquellas personas que tienen cirrosis es de etiología alcohólica, ¿de acuerdo? Y de aquellas personas que la cirrosis no se tiene determinado están dentro del grupo de aquellas hepatopatías no relacionadas al consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Hay riesgos laborales que también pueden ser relacionados con la ictericia, como son las transfusiones sanguíneas, ¿de acuerdo? Ahí está el del virus de la hepatitis B también, ¿de acuerdo? Cuando nuestro servicio del banco de sangre no hace
los debidos procesos, esos para que el donante pueda recibir una donación de un inmunocomponente seguro, pues estamos expuestos a que podamos contraer el virus de la hepatitis B u otro virus, ¿de acuerdo? El virus de la hepatitis B, C y A, que hay también el no B, que es el D, son virus que son hepatótrofos. ¿A qué hace eso de referencia? De que tienen preferencia por el tejido hepático, ¿de acuerdo? Y hay otros virus que no son de preferencia al tejido hepático, pero que también lesionan el tejido hepático indirectamente, como es el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hemos hecho toda la anamnesis en cuanto a los antecedentes. En la anamnesis nuestro objetivo es buscar factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas situaciones frente a las cuales pudiéramos haber estado expuestos para que tengamos sí o no una lesión hepática, ¿de acuerdo? Los medicamentos que con generalmente están relacionados, ahí está el memotécnico, eso para que ustedes se lo graben, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces está el valproato, está el metotrexato, está la isoniazida, la rifampicina, el paracetamol también, ¿de acuerdo? Y hay otros también que aquí faltan todavía algunas sustancias que en pacientes con intoxicación por herbicidas suele también lesionar el parénquima hepático, pero por lo general los clásicos son estos, el paracetamol, los que suele primar en aquellos pacientes con intento de autólisis, aquellos pacientes que intentan suicidarse, pues exceden la dosis de paracetamol, más de 10 gramos de paracetamol, ¿de acuerdo? Suelen ser hepatotóxicos, ¿de acuerdo? Y otros síntomas más que se relacionan aparte de la ictericia, porque la ictericia no viene solo, excepto en aquellas patologías prehepáticas como la anemia hemolítica, no va a tener dolor, no va a tener prurito, tampoco, posiblemente sí puede haber pérdida de peso, pero en aquellos pacientes que tienen netamente una patología hepática, vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de fiebre, vamos a hablar de prurito, ¿de acuerdo? En cuanto al comienzo de la ictericia relacionado a patologías hepáticas, hay otros síntomas más, ¿de acuerdo? Como son la fiebre, náuseas, vómitos, astenia, etc. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, estos síntomas de náuseas, vómitos, la gran mayoría de las enfermedades lo comparten, ¿de acuerdo? Son síntomas neurovegetativos que a veces hay que dejarlos en un segundo plano para el diagnóstico, porque en vez de ayudarnos, nos confunden, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la anamnesis, igual. Si bien es importante de que ustedes me describan, por decirte, de vómito, ¿verdad?, las características del vómito, ¿verdad?, con qué frecuencia se presenta, el volumen con lo que se presenta, ¿de acuerdo? Pero de importancia clínica para relacionarlo con alguna enfermedad, no, pero tal vez para la gravedad. ¿Listo? No es lo mismo que un vómito de tipo gástrico que un vómito sanguinolento. Ustedes ya después en síntomas generales igual lo van a ver como hematemesis, ¿de acuerdo? La hematemesis también puede aparecer, o sea, vómitos con sangre, en aquellos pacientes que tienen una hepatopatía alcohólica, es decir, cirrosis, ¿de acuerdo? Cuando hay cirrosis, bueno, el tejido hepático no se queda ahí nomás, empieza a haber otras
sí, otros signos y otras manifestaciones sistémicas en las que puede repercutir la cirrosis hepática, y esa es la presencia de las varices esofágicas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay ruptura de estas varices esofágicas, puede haber vómitos con sangre. Pero el detalle es que ustedes conozcan el antecedente. No es lo mismo que a ella que no bebe o no consume bebidas alcohólicas, de repente tenga hematemesis. Pero en cambio, en aquel grupo de pacientes que tenga consumo de alcohol, por lo menos entre 13 a 15 gramos de alcohol por día, pues prácticamente en el momento en el que él o ella presente una hematemesis, yo sé que tiene una patología ya definida, que es la cirrosis hepática. ¿De acuerdo? La hematemesis también suele presentarse en aquellos pacientes que presentan vómitos inicialmente expulsivos, que son vómitos alimenticios repentinos, o en aquellos pacientes que a veces consumen bebidas muy exageradas, pero en un solo episodio, que generalmente ocurre eso en los jóvenes, y que de tanto vomitar inicialmente contenido gástrico, de repente empiezan a vomitar sangre, que también es una hematemesis. En ese tipo de presentaciones clínicas, lo más frecuente es que el esfínter esofágico inferior haya sufrido un desgarro. ¿Listo? Muy bien. Ok, pero no va relacionado a una lesión hepática. ¿Listo? Ahora, las hepatitis virales generalmente tienen un curso agudo. ¿De acuerdo? Y como tal, si es un curso agudo, la ictericia va a aparecer en el lapso de 3 a 5 días. Pero la infección de la hepatitis B, o sea, tiene un periodo de incubación, que es entre 15 a 30 días. Si por decirles, digamos, si yo me he expuesto a un factor de riesgo para la hepatitis B, prácticamente el cambio de la matiz de la piel va a suceder de aquí a más o menos entre 15 a 30 días. ¿Listo? En cambio, en aquellos pacientes que tienen un SEA de páncreas, la coloración de la piel prácticamente lo va a tener meses, inclusive años, antes de que pueda tener alguna manifestación clínica concomitante al cambio de coloración de la piel. ¿Listo? El dolor generalmente se relaciona con un cuadro agudo. Aquellos pacientes que tienen una colicistitis aguda, que es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar, que puede tener litos en vesícula, como no puede tener litos en vesícula, como que también puede tener litos en el cóledo, que esto se relaciona con un cuadro obstructivo, pues el dolor es de comienzo brusco. ¿De acuerdo? Y generalmente eso sucede tras ingesta de alimentos colicistiquinéticos, vale decir, alto contenido de ácidos grasos, que estimulan el vaciamiento gástrico y que puede derivar eso a la expulsión de litos de la vesícula biliar y esta obstruir la vía biliar principal. ¿De acuerdo? Y denote rápidamente, en cuestión de horas, un tinte ictérico. La bilirrubina, ahí va el detalle, es que la bilirrubina, el tiempo de circulación de la bilirrubina está entre 2 a 4 horas. ¿De acuerdo? ¿Listo? El tiempo también se relaciona porque en aquellos pacientes que tienen un cuadro obstructivo, si nosotros resolvemos el problema, prácticamente va a retornar a la coloración habitual en el lapso de 4 a 5 días, máximo, hasta un 21 días. Pero en comparación a aquellos pacientes que tienen un proceso infeccioso viral, esto va a llevar entre semanas. ¿De acuerdo?
3 a 4 semanas por demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la presencia de fiebre, tanto en la hepatitis viral o en la complicación de un cuadro obstructivo, puede estar presente. También hay situaciones en las que el proceso infeccioso puede estar distante del órgano del que estamos haciendo referencia, del hígado, pero por procesos sépticos el hígado suele deteriorarse. ¿De acuerdo? El prurito generalmente está presente en aquellos cuadros obstructivos. No es muy frecuente, pero sí en aquellos pacientes que tienen una hepatopatía alcohólica. ¿De acuerdo? O en aquellos pacientes que tienen un cuadro de compromiso renal, que también puede haber ese cambio de coloración de la piel, y esta suele estar acompañado con prurito. La pérdida de peso siempre lo hemos relacionado, una pérdida abrupta de peso siempre lo hemos relacionado con un problema, con un proceso maligno. ¿De acuerdo? Una pérdida de peso de 5% ya no es normal. ¿De acuerdo? Si yo, por decirle, en el lapso hace una semana, hasta hace 2 semanas o 3 semanas, a más exagerar, yo tenía por decirles, unos 90 kilos, ¿de acuerdo? Y de aquí a 3 o 4 siglos, así de la nada pierdo peso, eso ya, obviamente que no haya mediado la disminución de la ingesta calórica, nos tiene que llamar la atención, porque probablemente, esto es solamente un ejemplo, ¿de acuerdo?, de cáncer de páncreas relacionado con la ictericia. Hay otras enfermedades neoplásicas o enfermedades cancerígenas, ya sea hematológicas, que también, o inclusive autoinmunes, ¿ya?, como el lupus u otras enfermedades similares, que también llegan a tener pérdida de peso. ¿Listo? Ok. Al examen físico, cuando realizamos este proceso, pues la gran mayoría de los pacientes, el estado general suele ser regular en aquellos pacientes que tienen un proceso crónico, ¿de acuerdo? Y el estado general suele ser tórpido o mal estado general cuando el paciente está cursando un cuadro agudo, ¿de acuerdo? Y dependiendo a la lesión, ya sea hepatocelular, pues el deterioro suele ser más fuerte. Las ictericias también tienen su clasificación clínica, ¿de acuerdo? Flavínica, cuando la coloración de la piel es amarillo claro, ¿de acuerdo? Rubínica, cuando la coloración es más rojiza que amarilla, ¿de acuerdo? Y verdínica prácticamente nos hace referencia al tinte, a la coloración de las aceitunas. La verdínica hace referencia a los cuadros de una lesión hepatocolestásica, ¿de acuerdo? Cuando hago referencia a la colestasis, es como hablar de un cuadro obstructivo. Van a escuchar términos como colestasis o hepatocelular, ¿de acuerdo? Los cuadros de obstructivos o colestásicos suelen tener este tinte, ¿de acuerdo? En cambio, la flavínica y la rubínica suelen estar relacionados con el primero con anemias hemolíticas y la rubínica con procesos infecciosos virales. Y la melánica es la segunda fase de la verdínica, es una coloración más intensa a lo que está relacionado a un cuadro colestásico. Al examen físico general, o a la conclusión del examen físico general, hacemos una evaluación por sistemas. Eso ya lo han visto cuando con sus docentes hicieron el desarrollo de los
de la estructura de la historia clínica, ¿de acuerdo? Y cuando también hablaron en la historia clínica dirigida al problema. En un paciente con límite itérico debemos de ver si tiene un compromiso ganglionar, ¿de acuerdo? Cuando hago referencia al compromiso ganglionar, hago referencia a las adenopatías que puede haber en la región cervical, a las adenopatías que puede haber en las regiones axilares o inguinales, o a las adenopatías que puede haber en el mediastino o en el retroperitoneo, ¿de acuerdo? Generalmente la ictericia más adenopatía, esta suele presentarse en la mononucleosis infecciosa. Responsable de este tipo de patologías, el virus D o el virus del Epstein-Barr, ¿de acuerdo? La adenopatía supraclavicular izquierda, vale decir, ictericia más una adenopatía supraclavicular izquierda, es característico de aquellas patologías que tienden a ser metástasis ganglionar desde un foco primario, que es un CA pancreático o un CA gástrico. ¿Ya? La hepatomegalia, que usted ya lo conoce, que es el aumento de volumen del hígado y sobrepasa los 2 a 3 centímetros del reborde costal, pues prácticamente podemos relacionar a una patología maligna, a un proceso infeccioso como son los abscesos hepáticos, los quistes hidatíricos que ustedes lo han visto en parasitología. Entonces se puede denotar en forma de una hepatomegalia. La esplenomegalia es parte de aquellas patologías donde se ve comprometido el sistema hematopoyético, como son los linfomas o las anemias hemolíticas, ¿de acuerdo? Otros hallazgos que también me falta mencionar son el aliento hepático, ¿de acuerdo? Similar a el aliento de una manzana podrida, ¿de acuerdo? Es otro, digamos, uno de los otros hallazgos que sí debemos de percibir en el primer contacto del paciente. No es que usted se vayan a acercar ahora, pero sí es como similar al del hedor renal. Aquellos pacientes que tienen una patología renal y están en proceso de diálisis tienen un olor característico, ¿de acuerdo? O aquellos pacientes que tienen una complicación de diabetes, olor a manzana igual, casi similar, es el hedor hepático. Muy aparte de estos hallazgos físicos, está la ascitis, ¿de acuerdo? ¿A qué hago referencia cuando les digo ascitis? El incremento de volumen del abdomen, a expensas del líquido peritoneal, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, como cirrosis, solemos esperar que se descompensen con ascitis, ¿de acuerdo? Por algún cuadro concomitante suelen descompensa, o por incumplimiento de la conducta terapéutica, pues se descompensa y prácticamente pues, hay un incremento de volumen, de un perímetro abdominal. De ahí es que es importante cuando hacemos el abordaje del paciente el medir el perímetro abdominal, y cuando tomamos una conducta farmacológica obviamente tenemos que ver la respuesta y medimos nuevamente el perímetro abdominal. Las características de la toma del diámetro del abdomen lo van a ver en el segmento que corresponde, porque hay puntos de referencia también que deben ser de su conocimiento de ustedes. Cuando nos enfrentamos a la ictericia, no nos quedamos ahí, no nos quedamos con los antecedentes, no nos quedamos con la anamnesis del cuadro de la enfermedad actual, sino también recurrimos a todos los estudios de gabinete, ¿de acuerdo? Y en especial esto es pan de cada día, y ustedes cuando van al médico siempre lo solicitan como una prueba de laboratorio de rutina. Las pruebas de laboratorio de rutina nos pueden orientar, inclusive quizás
en mayor grado en cuanto a la etiología del proceso o la impresión diagnóstica. En el laboratorio, en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando hay un descenso de hematocrito, prácticamente estaríamos hablando de una ictericia hemolítica, ¿de acuerdo? La anemia también es frecuente en pacientes con cirrosis, ¿de acuerdo? En los cirróticos, aparte de que hay compromiso hepático, también hay esplenomegalia, ¿de acuerdo? Y también hay, no hay una circulación adecuada, portosistémica, y entonces prácticamente todos los hematíes que pasan por esa circulación tienden a sufrir un secuestro esplénico, y de ahí que se reduce el nivel de hematocrito. La leucocitosis y la neutrofilia, ya muchachos, es para ustedes. Lo vamos a ver en aquellos pacientes que tienen una hepatitis alcohólica. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Patrón de alteración de laboratorio en aquellos pacientes que presentan hepatitis alcohólica, leucocitosis, neutrofilia. ¿De acuerdo? En aquellos pacientes que tengan ictericia y que en la biometría hemática tengan una eosinofilia, probablemente este paciente tenga una patología o una patología hepática inducida por fármacos. ¿Listo? La eritrosedimentación puede ser alterada en aquellos casos en que haya una necrosis hepatocelular. Muy bien. Hay pruebas enzimáticas propias del hígado, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo conocen. Bilirrubinas, ya lo hemos visto, ¿no? Hablar de ictericias, hablar de hiperbilirrubinemia, ¿ya? Pero las enzimas hepáticas, que es otra de las pruebas de laboratorio que nos ayudan a orientarnos en el diagnóstico, pues en situaciones en las que puedan estar incrementadas estas a predominio tal vez de una TGP o de una TGO, o de la alaninotransferasa o de la tirosinotransferasa, ¿de acuerdo? Nos van a orientar en el diagnóstico. Cuando hablamos o cuando el laboratorio nos reporte el incremento de TGO, TGP, más de 10 veces del valor de referencia, es más posible que se trate de un daño hepatocelular. ¿Y quiénes causan daño hepatocelular? Las enfermedades virales, ¿de acuerdo? Las enfermedades virales. Las enfermedades virales también puede haber una disociación entre las transaminasas de TGO, TGP. Cuando la TGP es mayor que la TGO, este es predominantemente viral. Cuando la TGO sea mayor, esta predominantemente es de etiología alcohólica, ¿de acuerdo? Hasta ahí, hiperbilirrubinemia, transaminasas, compromiso hepatocelular, daño del hepatocito. Para determinar si se trata de un cuadro obstructivo, recurrimos a otras pruebas de laboratorio, que son la fosfatasa alcalina y otra que también es la glutamitransferasa, que si estas están incrementadas 2 o 3 veces de su valor de referencia, pues es más probable que se trate de un cuadro colestásico. ¿De acuerdo? En laboratorio, ese es el patrón que yo busco. ¿De acuerdo? Cuando no sabemos cómo interpretar de por qué y cómo, por qué la bilirrubina, por qué lo otro, qué me puede orientar, mire, en pacientes que probablemente tengan una lesión hepatocelular, ya sea esta por una hepatitis viral, la ALT, la AST y las bilirrubinas suelen estar aumentadas al doble del valor de referencia. ¿De acuerdo? En patrones colestásicos, si se dan cuenta, la ALT y la AST
están levemente aumentadas, pero está aumentada, ¿quién más? La fosfatasa alcalina. Pregunta de examen. En un proceso colestásico, el incremento predominantemente es, aparte de la hiperbilirubinemia y un ligero incremento de las transaminasas, la fosfatasa alcalina se ve incrementado en 2 veces del valor de referencia. ¿De acuerdo? Hay otras patologías en las que los cambios de niveles de las pruebas de laboratorio suelen estar normales o levemente alterados. En la hemólisis, la hiperbilirubinemia no suele superar los 5 miligramos de cilindro. En cambio, en procesos obstructivos, más al contrario, estas sí se pueden elevar hasta inclusive 25 miligramos de cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como una anécdota en el servicio de cirugía cuando nos piden a nosotros una valoración por posible cuadro de anemia o hemolítica, ¿de acuerdo? Generalmente es por procesos autoinmunes, ¿de acuerdo? Y nos piden la valoración por una hiperbilirubinemia de 15 miligramos y nos ponen un diagnóstico de anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Entonces, al tener este tipo de patrón, ven que si yo digo que el nivel de bilirrubina no debe sobrepasar de 5 miligramos de cilindro, es menos probable que se trate de una anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Más al contrario, si yo veo 3 o 4 veces más el valor, es más probable que sea de un cuadro colestásico obstructivo. Por eso es que siempre entre cirugía y la parte de los médicos clínicos siempre hay una batalla, ¿de acuerdo? Algunos dicen que esto es quirúrgico y este no es quirúrgico, ¿de acuerdo? La parte quirúrgico no ve a detalle, digamos, ciertos parámetros, en especial estos patrones que ven, que les estoy mostrando y que nosotros analizamos en el momento de abordar al paciente y decir, no, está aumentado en 2 o en 3. Esto no correlaciona con un cuadro viral, esto no correlaciona con un cuadro hemolítico, sí correlaciona en un cuadro obstructivo porque lo que solicitaron ustedes, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitransferases están por encima del valor, 3 veces del valor de referencia, es más para que ustedes puedan resolverlos de manera quirúrgica y no la parte clínica. ¿De acuerdo? Las imágenes es muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? La ecografía es una herramienta fundamental, ¿listo? Y que a ustedes les hacen como pan de cada día. Les duele algo, van al consultorio médico y a lo primero les hacen una ecografía. Para nosotros, para el momento de abordar la ictericia es importante. ¿Por qué es importante? Debemos de descartar si es un cuadro hepatocelular o es un cuadro colestásico, ¿de acuerdo? Cuando hay un cuadro colestásico, hay ya ustedes más adelante seguramente van a ver, todas estas estructuras hipoecogénicas se relacionan a los conductos biliares. Cuando estas están dilatadas, es más probable que sea un cuadro obstructivo. Cuando estas conservan su estructura, es más probable de que la causa de la hiperbilirubinemia y de la hipertransaminasemia sea por un cuadro viral, ¿de acuerdo? Y cuando vemos esta imagen hipogénica, es la vesícula biliar por si acaso, si ahí hubiera sondas sónicas, imágenes hiperecogénicas, prácticamente se hace referencia a litiasis biliar, ¿de acuerdo? Si yo tengo evidencia de que hay lito en vesícula biliar y tengo una evidencia imagenológica de que las vías biliares accesorias y principales están dilatadas, es más probable que sea un cuadro obstructivo.
¿De acuerdo? Cuando se pone en duda la etiología de la hiperbilirubinemia, recurrimos a la resonancia magnética y a otro procedimiento que se llama ERCP. ¿De acuerdo? Cuando no está muy claro todo. ¿De acuerdo? Y la resonancia magnética nos ayuda mucho, bastante diría yo, pero lamentablemente el costo es nuestra limitación. ¿De acuerdo? La ecografía llega a cubrir o a llegar a orientar más en el diagnóstico entre un 70-80%. La tomografía hasta un 95%. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, es una tomografía de un paciente con cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Todas esta imagen que ustedes ven, las imágenes medio opacas y las imágenes medio blancas, obviamente tienen su terminología, que ustedes en imagenología lo van a conocer como imágenes hiperintensas e imágenes hipointensas. La imagen que está, la imagen en la que la flecha roja está señalando es una imagen hipointensa. ¿De acuerdo? Eso se correlaciona se relaciona a una densidad agua. ¿De acuerdo? Y cuando hay una densidad agua, nos indica de que hay líquido libre en cavidad. ¿De acuerdo? Y la imagen que les mostré ahora, la imagen hiperintensa, es por eso es el hígado, pero no conserva su estructura normal. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, si comparan esta imagen que corresponde al hígado con la imagen de este hígado, totalmente diferente. ¿De acuerdo? Los pacientes que tienen una cirrosis hepática prácticamente tienen una alteración dentro de la estructura. Y además de que el gran detalle es de que podemos valorar nosotros la superficie, ¿de acuerdo? O la regularidad. Esta imagen, miren, si se dan cuenta, el borde de esta silueta hepática es regular. ¿De acuerdo? En cambio, si se dan cuenta, el borde de esta silueta, de esta imagen hiperintensa es irregular, casi, diría yo, nodulares. ¿De acuerdo? En otras palabras, pareciera que hubiera encima o en el borde de la silueta hepática del lado derecho una especie de empedrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace referencia ya como una lesión ya crónica de aquellos pacientes que tienen una cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Este paciente no es su caso, no tiene cirrosis hepática, pero lo que sí se ve aquí, seguramente esto de su parte es chino, porque qué estructura se verá, no sé. ¿Listo? Esta es la imagen del hígado, pero esta imagen, que a veces, si esto lo hiciéramos en colores, seguro ya se darían cuenta. Esta imagen que tiene la forma de una lengua o una forma de una hoja es el páncreas. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta ahí, hay una imagen tumoral. ¿De acuerdo? ¿En qué lugar? En la cabeza del páncreas. Entonces, los detalles de esta lesión es más fácil obtener a través de una tomografía. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, la ecografía sí nos puede limitar que hay una tumoración a nivel de la cabeza de páncreas, pero si queremos nosotros determinar si es maligno o benigno esta lesión, pues podemos recurrir a la tomografía y recurriendo a otros mecanismos también para que sea más detallado los hallazgos. Hay otros estudios que también recurrimos para ver si es o no obstructivo. Valga decir, los cirujanos, esto es ya de la experiencia de los cirujanos, que cuando el paciente no está en condiciones de ser operado, pero el paciente está totalmente ictérico, y además de que en las pruebas de laboratorio, las pruebas de hemostasia están alteradas, prácticamente pues no pueden entrar y empezar a operar, porque el riesgo es altamente de que sangre es pues inmenso. ¿De acuerdo? Ahí hay un detallito que sí necesito dejarles claro.
Dentro de la función sintética del hígado están los factores de la coagulación. Eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Los vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9, el 10. ¿De acuerdo? Esos dependen, son factores de la coagulación que dependen de la vitamina K. ¿Y de dónde viene la vitamina K? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde viene la vitamina K? Nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar la vitamina K. ¿De dónde viene? Del lumen intestinal. Quienes lo sintetizan son las bacterias del lumen intestinal. ¿De acuerdo? Pero la vitamina K es liposoluble. Valga decir, no puede pasar de la barrera intestinal. ¿De acuerdo? Para que pueda ser absorbida, necesita de bilirrubina y de la no conjugada. ¿De acuerdo? Muy bien. Se une con la bilirrubina, ¿no? Con la bilirrubina conjugada y prácticamente el enterocito puede, por el mecanismo activo puede facilitar el ingreso de la vitamina K al torrente sanguíneo. ¿Listo? Cuando hay una obstrucción de la vía biliar, se va a ver alterada los factores de la coagulación. Entonces vamos a tener una disminución del tiempo de la coagulación, del tiempo de sangría, y también el INR va a estar muy prolongado. De lo que usualmente ustedes conocen en el INR, que en fisiología les hacía mención, que su valor de referencia es hasta 1, y la actividad de protrombina es al 100%, y mínimamente podría esperarse que sea hasta el 73%. Cuando no hay vitamina K, prácticamente tiempo de coagulación prolongado, INR también prolongado, pues hay riesgo de sangrar. Inclusive los pacientes, cuando están muy graves, pacientes ictéricos, tienen ese riesgo de que puedan tener eventos de sangrado, y predominantemente es gastrointestinal. Muy bien. Como medidas de salvataje, los cirujanos recurren a este estudio, que es el ERCP, la colegiografía retroendoscópica, ¿de acuerdo? Cuya finalidad, una vez que se han cerciorado de que es un cuadro obstructivo lo que le está causando la hiperbilirrubinemia, pues recurren a este estudio. Y es un método endoscópico, como lo ven en la imagen. A través del endoscopio, pues prácticamente utilizando medios de contraste, pueden llegar a localizar el lugar de la obstrucción. Esta es normal, no hay ningún problema, pero todo esto es el árbol, la trayectoria, la estructura de la vía biliar principal. El colódoco, la vía hepático-córnea de izquierda y derecha, y las ramificaciones. Y esta es la vesícula biliar. Si se dan cuenta, hay hitos en su interior. ¿De acuerdo? Esta es la característica normal. Muy bien. Por lo general, el diámetro del colédoco no sobrepasa los más de 4 milímetros. En cambio, esta imagen es muy diferente. El diámetro del conducto biliar principal, que es el colédoco, pues está dilatado. Y en el extremo distal hay la presencia de varios litos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Este procedimiento lo hacen para descomprimir la vía biliar. ¿Listo? Una vez que supera el paciente este tipo de lesiones, después de 2 o 4 días, él puede ingresar a operarse, porque como les hice mención, la bilirrubina tiene una vida media de unos 3 a 4 días, y se resuelve. Y también los factores de la coagulación en el lapso de 72 horas a 48 horas, pues suele llegar a corregirse una vez que retomamos la conducta. ¿Listo? Muy bien. Ya se han aburrido, ¿no? Ya.
Todo es en chino. Sí, es sábado, yo quisiera estar en mi casa. Listo. Esto es, mire, el síntoma de astenia es algo, no es de trascendencia, pero es parte de otras patologías. Pensar en una patología específica en aquellos pacientes que tienen astenia es complicado, ¿de acuerdo? Y la astenia lo conocemos nosotros como debilidad, falta de fuerza, sin ganas, ¿de acuerdo? Pero este tipo de debilidad, falta de fuerza, no se debe al esfuerzo físico que ustedes hagan, ¿de acuerdo? Después de una actividad física uno se siente cansado, eso es lo normal. En cambio la astenia es muy diferente, ¿de acuerdo? Es tener debilidad sin haber hecho ningún esfuerzo, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando se vuelve patológico. Esto lo voy a pasar rápido, ¿de acuerdo? Hay múltiples patologías que condicionan ese tipo de síntomas, que es la astenia. La gran mayoría de los pacientes en medicina clínica o de los pacientes que se internan en medicina interna tienen astenia. ¿Y qué patologías son aquellas que con frecuencia se ven con astenia? Insuficiencia cardíaca, valvulopatía, sepsis, tuberculosis, diabetes, enfermedades. No es propio de alguna enfermedad específica, como la ictericia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ictericia, como vieron, es más pensar en que algo está pasando en el hígado, ¿verdad? En cambio, en la astenia, ¿no? ¿De acuerdo? La astenia es un síntoma que comparten muchas patologías, inclusive neoplásicas, inclusive las enfermedades autoinmunes la comparten, ¿de acuerdo? Así que ahora abordar la astenia, hacer el examen físico de astenia no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es más un síntoma que un signo, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Y son múltiples las enfermedades. Con eso hemos terminado y yo necesito ir a almorzar porque yo ya me aburrí. Les he dado las preguntas de examen. Que les vaya mal. A los que son mis estudiantes los voy a botar. Sí, los voy a así literal.